Muy buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la carrera de Psicología en Itson. Eh, yo soy Ramón Valenzuela Iván Mendoza. Ismael Lagarda. y vamos a hablarles sobre el tema del TEL, trastorno específico del lenguaje. El trastorno específico del lenguaje, o también conocido como TEL, es un trastorno que afecta principalmente en la adquisición y en el desarrollo del lenguaje oral. El TEL es uno de los trastornos del desarrollo más comunes en la infancia. Afecta aproximadamente un 7% de la población. Este trastorno afecta de igual manera a ambos sexos, pero es más probable en el sexo masculino que en el femenino. Hay una prevalencia de este trastorno en las personas que tienen un historial clínico familiar relacionado a problemas del aprendizaje del lenguaje. Otra variable relacionada al trastorno es el nivel sociocultural, donde la importancia de este es el lenguaje mostrado a la persona, el lenguaje expuesto, más que la adquisición de algunos recursos básicos del lenguaje. También está relacionado al orden de nacimiento, ya que los padres tienden a ser más cuidadosos y prestar un poco más de atención al desarrollo del hijo primogénito, y este tiende a desarrollar el lenguaje más temprano en comparación con sus otros hermanos. Las características de este trastorno, con el retraso de la adquisición y el desarrollo del lenguaje, están presentes en otros trastornos, y estas hacen esto hace que la detección o el diagnóstico precoz de este trastorno sea un poco más difícil. Algunos de los trastornos que hay que diferenciarse del TEL son el espectro autista, la discapacidad intelectual, trastornos auditivos, enfermedades neurológicas y la dispraxia. Características del alumnado con TEL en los cursos medios y finales de educación primaria, o sea que es de 8 a 11 años. En esta etapa puede haber alumnos con TEL que ya hablen y se comuniquen con un lenguaje formal más o menos elaborado, lo que pudiera incluso hacer pensar en una posible superación de los problemas. Por desgracia, la realidad es diferente. En estas edades hay que tener mucho cuidado para no quitar apoyos al alumnado con TEL de forma eh, paulatina o prematura, si lo haces muy de golpe. El TEL es un desarrollo que persiste, que acompaña a la persona a lo largo de toda su trayectoria de vida y evolutiva. O sea, siempre va a traer el mismo problema. En esta etapa de 8 a 11 años, los alumnos con TEL pueden haber mejorado en algunos aspectos, algunos de sus problemas, pero van a seguir teniendo grandes dificultades en su lenguaje. A nivel comprensivo van a persistir las dificultades para la comprensión. Va a haber una inferencia en el lenguaje, obviamente, en los dobles sentidos y las metáforas. No van a poder comprender muy bien eso. A nivel expresivo, persistirán las dificultades para el discurso narrativo. También van a tener fallas en la narración. No van a poder narrar. Me tomo un descanso. Bueno, seguimos. Esto va a tener más inferencia en las relaciones sociales, más basados en su lenguaje y menos en el juego. Me refiero a que la comunicación con sus pares, con sus amigos, familiares, alumnos, compañeros, va a ser muy diferente y distinta. Van a poder decir palabras normales que ellos van a entender, tienen la capacidad de comprender palabras más extensas, pero no las van a poder decir porque se les va a dificultar mucho. Si tenemos en cuenta que en esta etapa los materiales, materias, ok, ya. Sus materias van a tener cada vez más carga verbal. La adquisición de los aprendizajes se les puede hacer cada vez más compleja.
Para los alumnos con TEL, es más difícil, eh, fuera del español y cualquier otra materia que vayan a llevar, hasta las matemáticas se les van a complicar. Porque respecto, digamos, a Pepe tiene 5 manzanas, le quitan dos, le van a faltar tres. Va a ser un ejercicio muy difícil para él poder comprender más las palabras, va a ser un juego de letras más que una operación matemática. Bueno, ahora voy a hablar de las características del alumnado con TEL en los primeros cursos de educación primaria, de 6 a 7 años. A nivel fonológico, algunos alumnos aún presentan algunas serias dificultades fonológicas, pero otros ya han mejorado mucho a este nivel. Persiste su dificultad para articular palabras nuevas. También tienen dificultad de conciencia fonológica, que viene siendo dificultad en reconocer sonidos, en contar palabras de una frase y de eso. A nivel semántico tienen un bajo nivel de palabras comparado con sus compañeros. Tienen dificultad de aprendizaje de nuevos conceptos. También tienen dificultad para decir palabras que ya conocen, como por ejemplo, en vez de decir lápiz, lo mencionan como eso que se utiliza para escribir o algo así, en vez de el lápiz como tal. También tienen dificultades en definiciones funcionales, que es como, en vez de decir peine, dicen para peinar. También usan mucho los deicticos, que vienen siendo palabras como estos, eso, allí. También tienen dificultad para comprender explicaciones orales y algunos términos sinónimos. A nivel fonológico, algunos alumnos aún presentan algunas serias dificultades fonológicas, pero otros ya han mejorado mucho a este nivel. Persiste su dificultad para articular palabras nuevas. También tienen dificultad de conciencia fonológica, que viene siendo dificultad en reconocer sonidos, en contar palabras de una frase y de eso. A nivel semántico tienen un bajo nivel de palabras comparado con sus compañeros. Tienen dificultad de aprendizaje de nuevos conceptos. También tienen dificultad para decir palabras que ya conocen, como por ejemplo, en vez de decir lápiz, lo mencionan como eso que se utiliza para escribir o algo así, en vez de el lápiz como tal. También tienen dificultades en definiciones funcionales, que es como, en vez de decir peine, dicen para peinar. A nivel morfosintáctico presenta una sintaxis compleja e inmadura, que es una alteración en el orden que le dan a las palabras. También tienen un uso casi exclusivo de frases sencillas. También presentan errores al recordar géneros o números. A nivel pragmático tienen escasas habilidades narrativas. Sus narraciones son poco organizadas, presentan poca información, mínimas referencias. Les cuesta explicar experiencias propias y cuando lo hacen normalmente utilizan muletillas. Muy bien. Acerca del TEL y las características. En específico, el TEL se califica como específico del lenguaje, porque no hay evidencias de un déficit intelectual, trastorno emocional, lesión neurológica o algún déficit que se tenga que ver en algún problema motor o sociofamiliar, que puede servir para explicar las dificultades del lenguaje de las personas afectadas en general. El TEL es un trastorno muy duradero que afecta la adquisición del lenguaje desde sus inicios, se prolonga durante la infancia y la adolescencia, pudiendo dejar secuelas significativas en la edad adulta. Expresiones del tipo ya hablará solo sirven para demostrar el inicio
para demorar el inicio de las terapias. El perfil de dificultades y habilidades de las personas afectadas evoluciona con el tiempo, suelen superarse unos problemas y aparecen otros nuevos. Y a medida que los niños avanzan en su entorno social, escolares y pues otras áreas de su vida, cómo se relacionan con sus pares, es necesario evaluar continuamente sus problemas para poder ajustar la ayuda que van a recibir estos niños en sus necesidades concretas de cada momento o cada etapa. Por esto es algo que tiene que ser muy dinámico. Lo grave en el TEL es que no es un simple retraso en la adquisición del lenguaje. Los niños con TEL lo adquieren tarde, pero su desarrollo sigue un patrón distinto de lo habitual que hace que se complique su pronóstico y pues se lleve más rápido su tratamiento. Las características del TEL pueden variar mucho de un niño a otro. Puede afectar a uno o a varios o a todos los componentes del lenguaje, ya tenga que ver la semántica, la fonología, la pragmática, entre otros. Creo que hay otros 2 o 3, pero ahorita los olvido. Y además que lo puede hacer en distintos grados. Hay grados de severidad. Puede ser solo afectado a la expresión, pero lo más normal que se le afecta a los niños con TEL es la comprensión. El TEL es algo frecuente. Los estudios ofrecen datos de prevalencia para el TEL que oscilan entre el 2% y el 7% de la población escolar, en función de una aplicación más o menos restrictiva de los criterios de incluso su diagnóstico. Pese a su elevada prevalencia, es un trastorno muy desconocido, incluso en los ámbitos sanitarios y educativos, por lo que, por lo que los diagnósticos son inferiores en los casos reales. Es más difícil saber que un niño tiene TEL que otro. Respecto a lo genético con el TEL es un trastorno del neurodesarrollo que se transmite genéticamente. Diferentes estudios apuntan hacia una mayor probabilidad de desarrollar TEL en niños con antecedentes familiares del trastorno del lenguaje. Esto va a ser más frecuente en familias.